cosa. Bueno, ahí arranca. Denme un segundito. Compartir pantalla, ahora sí. Bueno. Empecemos. Caminos de formación de síntomas neuróticos. Conferencia 23 de Freud. Se llama así, Caminos de formación de síntomas. En esta conferencia, Freud da dos definiciones muy importantes en relación al síntoma. Una de ellas va a ser un retroceso a una suerte de autoerotismo ampliado. ¿Alguien puede levantar el micrófono y a partir de los desarrollos que ya fuimos viendo, decir por qué el síntoma es un retroceso a un autoerotismo ampliado? ¿O por qué por qué el síntoma es la práctica sexual de los enfermos sustitutiva o de los neuróticos? ¿Por qué el síntoma es la práctica sexual de los neuróticos sustitutiva? El síntoma no aparece a través de lo que es la represión, cuando hay una contradicción entre bla, bla, bla. Claro, bueno, a partir de una represión, por ejemplo, de una pulsión sexual, se genera el síntoma. Entonces el síntoma, en ese sentido, figura la satisfacción de una pulsión sexual que fue reprimida. Por eso Freud termina diciendo que el síntoma es la práctica sexual de los enfermos. Sustitutiva, claramente, es una formación sustitutiva y disfrazada. Bueno, yo en el PDF que les pasé les puse que en la sexualidad infantil predomina la satisfacción autoerótica de las pulsiones parciales y que cada una de estas pulsiones tenía un objeto con el que satisfacerse y que el cuerpo era un cuerpo fragmentado en distintas zonas erógenas dispensadoras del goce o del placer sexual. Ahora bien, por eso también el síntoma para Freud es un retroceso a una suerte de autoerotismo ampliado. Es como una regresión a esa fase autoerótica de la sexualidad en donde las pulsiones se satisfacían de manera autónoma, independiente, cada una con un objeto en particular. Pero bueno, empecemos. Freud dice que hay tres requisitos o componentes para que un síntoma neurótico se forme, para que se forme un síntoma. El primero va a ser la fijación. Y esto consiste en que la libido tuvo que haberse fijado en alguna fase u objeto del desarrollo sexual. Lo que significa que cada quien tiene su manera fijada y singular de relación al goce. Si la libido ha sido muy feliz, por así decirlo, es como una metáfora, o se ha procurado demasiada satisfacción en alguna fase de la sexualidad, la zona erógena vinculada se ofrecerá somáticamente para la formación del síntoma.
¿Se entiende la idea? La libido tuvo que haberse fijado en algún punto o fase o objeto del desarrollo libidinal. Por ejemplo, en la fase oral. Entonces, la garganta, la cavidad bucal, se ofrece tardíamente como zona erógena, como lugar del cuerpo para que el síntoma se forme, ¿sí? Para que la libido haga síntoma en esa zona erógena. Entonces yo les doy el ejemplo en el PDF, en la clase que les paso, de la tos nerviosa de Dora, que era un caso de Freud. Ahora les leo. Por ejemplo, hubo una paciente de Freud conocida como el caso Dora, que en su muy temprana infancia conseguía muchísima satisfacción oral llevándose el dedo a la boca. No podía parar de hacerlo. Dora la chupeteadora, le decían. Es necesario que exista una fijación oral para que luego se forme el síntoma que padecerá en su juventud, su famosa y compulsiva tos nerviosa. Sin embargo, que exista una fijación libidinal en algún punto o fase del desarrollo no alcanza para que se forme un síntoma. Como recordarán, casi al principio del taller habíamos visto que para que haya síntoma se requiere de la represión. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? O sea, el primer componente va a ser que la libido se fije. Que la libido haya sido muy feliz, se haya procurado mucho goce sexual en algún punto o fase u objeto del desarrollo de la sexualidad. Primer componente o primer requisito entonces para la formación del síntoma, fijación. Pero no alcanza. Se necesita que haya represión o frustración libidinal, va a llamar Freud también. En algún momento de la vida, alguna pulsión, me estoy quedando sin tiempo, faltan 10 minutos, bueno, faltan 10 minutos. En algún momento de la vida, alguna pulsión proveniente del ello entró en inconciabilidad o en contradicción con las 6 exigencias morales impuestas por la realidad objetiva. Entonces se produce lo que Freud denominó frustración libidinal. Esto significa que la libido, aquella energía de la pulsión, ha sido imposibilitada en su meta. ¿Cuál era la meta de la pulsión? La descarga directa o inmediata, la satisfacción. O sea que acá de nuevo tenemos dualismo pulsional o oposición entre principio de realidad y principio de placer, la satisfacción inmediata de la pulsión directa. Ese es el principio de placer versus el principio de realidad que se impone al principio de placer y le dice, no, para un poquito, no debes hacer esto. Frustración libidinal, entonces. Represión de la libido. Represión de una pulsión sexual proveniente del ello. Por ejemplo, en Dora, alguna pulsión oral, seguramente, ¿no? Sin embargo, como sabemos, la meta de la pulsión, la única meta, ya vimos cuáles eran los 4 componentes de la pulsión, a ver si alguien los recuerda. Los 4 atributos que vimos la clase pasada de la pulsión. Culpa, asco y todo eso, ¿no? ¿Cómo? Vergüenza, Objeto. culpa, asco. No, esos son los ¿Eso diques no? psíquicos. Esos son los diques psíquicos que se forman Ok. en la fase sádico-anal. Los 4 Los atributos de la el pulsión. objeto, la meta. Empuje, creo que era, ¿no? Claro. Objeto, Empuje, meta, meta, fuente y empuje. Entonces, la pulsión Sí. se va a caracterizar por satisfacerse, siempre.
siempre la meta de la pulsión va a ser la satisfacción. Hay una figura de la mitología griega que se llama, no sé si es una diosa, sí, es una diosa, creo que se llama Hidra. Es un ejemplo muy burdo que les estoy poniendo para ilustrarle la idea de lo que es la pulsión, ¿no? Se llama Hidra y cuando iban y le cortaban la cabeza, le crecían 1500 cabezas más. Es como que la pulsión, aunque la realidad le ponga un cote, un límite, la realidad exterior, las imposiciones morales, le ponga un límite, por más límite que le ponga, la meta va a seguir siendo la satisfacción y no va a haber manera de interponerse frente a esa satisfacción. Entonces, ¿qué pasa? Aunque haya sido frustrada por la realidad exterior, buscará otros medios anormales para lograr su cometido, que es la satisfacción. Estos medios o vías anormales de descarga equivalen a lo que Freud llamó rodeos. Rodeos son como vueltas o caminos distintos, anormales, para llegar a su cometido, que es la satisfacción. Entonces, la libido frustrada por la realidad exterior emprenderá un nuevo camino para lograr su meta. Es el camino de la regresión. O sea que el tercer componente que se necesita para la formación del síntoma es que regrese hacia esos puntos de fijación, que era el primer requisito, primer componente, la fijación. Que regrese a esos puntos donde la libido fue muy feliz, muy satisfecha. Regresa y finalmente termina generando el síntoma. ¿Se entiende? Se corta. ¿Por ahora? Sí, pero... Perfecto. Entonces vamos a dar... ¿entienden entonces por qué ahora el síntoma es el modo de satisfacción sustitutiva de los neuróticos? Ahí está. Hola. Hola, hola. Ahora sí, a ver. ¿Ahora va? ¿Entienden por qué Freud Sí. concibe entonces al síntoma como la práctica sexual de los enfermos? ¿O el modo de satisfacción sexual sustitutiva de los Claro. neuróticos? Claro. ¿Se entiende? Sí. Justamente porque el síntoma aparece como la figuración de una satisfacción pulsional interceptada por la realidad. ¿Sí? El síntoma Esa es pregunta de parcial. es pregunta de parcial. Sí, es pregunta de parcial. El Sí, síntoma, sí, sí. bueno, después Lacan va a decir que el síntoma sobre todo es goce. El síntoma es satisfacción pulsional. Es el modo en que una persona goza. ¿Sí? Es el modo de goce de una persona. Suena un poco raro, un poco paradójico, porque sí, es la satisfacción en el padecimiento. ¿Quién podría pensar que una persona se satisface en la enfermedad? Pero bueno, es el modo que el neurótico tiene de satisfacerse en el síntoma. Bueno, igual después vamos a ver en qué consiste el concepto de goce en Lacan. Pero bueno, pensemos ahora en el ejemplo de los síntomas obsesivos, que por lo general se asocian a la compulsión por el orden y la limpieza, al carácter avaro, retentivo y ahorrativo. Se trata de personalidades muy escrupulosas, moralistas, religiosas y pudorosas. Estas personas, al igual que Dora, en algún momento de su vida han deseado cumplir la satisfacción de alguna de sus pulsiones.
seguramente alguna pulsión destructiva, porque ya vimos que en la fase sádico-anal predomina la pulsión de dominio o la pulsión sádica. ¿Se acuerdan? Sí. Pero la realidad se les ha impuesto exigiéndoles que no lo hicieran por el simple hecho de que no se debe. La moral, simplemente. Libido frustrada, entonces. Represión de la libido. Vamos a la otra diapositiva. Represión de la libido. ¿Qué pasa entonces en el caso de las neurosis obsesivas, en el caso de las personalidades obsesivas? También se va a emprender el camino de la regresión a aquellos puntos donde se ha fijado. Por regla general, la neurosis obsesiva está estrechamente vinculada a la etapa sádico-anal del desarrollo libidinal. Es por ello que la libido regresa a esa fase y se dan las condiciones para que se formen lo que Freud denominó rasgos de carácter o formaciones reactivas. Ahora vamos a ver lo que son los rasgos de carácter o formaciones reactivas. Formaciones reactivas, ¿por qué? ¿Alguien puede levantar el micrófono y decir por qué reactiva? ¿Ante qué reacciona el neurótico obsesivo? Esto va muy en... Queda menos de un minuto igual, así que salimos y entramos de nuevo. ¿Les parece? Bueno. Vale.